Buenas noches, hermanos. Antes de terminar el día quisiera compartir con ustedes una meditación ahí en Esdras. El día de hoy debieron haber leído en Esdras. En el capítulo 7 me voy a concentrar en el verso 10, pero la porción vamos a leerla del 8 al 10. Le voy a dar lectura. Dice: llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Podemos encontrar en esta porción un segundo grupo que parte de Babilonia a Jerusalén. El año aproximadamente es el 458 a.C. y podemos ver una frase que resalta en esta porción, que es ahí en el verso 9, la última parte: estando con él la buena mano de Dios. La buena mano de Dios estaba con Esdras y con el equipo que lo acompañaba. Este equipo, podemos ver en el verso 7, estaba compuesto, dice: con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Con él iba este equipo. El viaje duró aproximadamente 4 meses, alrededor de 1600 kilómetros de viaje para poder llegar a Jerusalén. Y llevaban junto con ellos un tesoro que el rey había provisto. Tesoro provisto, como hemos dicho, porque la mano de Dios estaba con Esdras. No solamente en el viaje, sino previo al viaje. Y eso lo podemos ver en los versos 11 hasta el 26, donde está una copia de la carta del rey Artajerjes que se le dirige al sacerdote Esdras. Y en ella podemos encontrar que el rey había provisto a Esdras de bendiciones materiales para que se lleven al templo. Había dado todo permiso y toda facilidad a Esdras para que pueda partir hacia su objetivo en Jerusalén y poder ayudar a la reconstrucción del templo, no solamente de la reconstrucción del templo, sino que también volviesen los cultos y pudiese predicarse nuevamente la palabra de Dios. Entonces es en ese entorno donde vemos a la mano del Señor dirigiendo a Esdras, proveyendo antes del viaje, guiándolo en el camino, protegiéndolo durante el camino y llevándolo a cumplir su propósito en Jerusalén. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo o por qué Esdras gozaba del privilegio de que Dios estuviese con él? ¿Qué es lo que hizo Esdras? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cómo podemos nosotros también aprovechar de este privilegio, gozar de este privilegio? Bueno, podemos ver en el verso 10 que la buena mano de Dios, dice la última parte del 9, pero al inicio del 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón. Esdras había preparado su corazón. Hay que entender que el corazón que aquí se habla no es aquel corazón que bombea la sangre a todo el cuerpo, como ya hemos mencionado anteriormente. Esta figura del lenguaje hace referencia al centro del hombre, donde están los sentimientos, donde están las emociones, donde están nuestros verdaderos intereses, lo que nos apasiona en realidad. Entonces, Esdras, dice acá, él es el que había preparado su corazón. Se había propuesto dirigirse hacia la voluntad de Dios, apasionarse con la voluntad de Dios. Él, Esdras, está haciendo todo lo posible para obedecerle. Podemos ver en el verso 10, estamos en Esdras 7, dice: había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Lo primero que hizo Esdras, y el orden aquí es muy importante e interesante, lo primero que hizo es investigar.
estudiar, buscaba entender la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Y esto es muy necesario. De hecho, el Señor dice que lo amemos con todo nuestro corazón, pero también lo debemos amar con toda nuestra mente. Ahí donde está el conocimiento. Nuestra mente debe emplearse en cosas útiles, en cosas santas. Y qué mejor que en el estudio diario de la palabra de Dios. Un predicador, un pastor debiese dedicarse todos los días a estudiar la palabra de Dios, a investigar en ella, a profundizar en ella. Hay corrientes falsas que dicen que no es correcto estudiar mucho la palabra de Dios. Pero para nosotros, los que hemos creído, aparte de que debe ser un gozo, porque las Escrituras nos hablan de nuestro Salvador, aparte de ser un gozo, debe ser una prioridad de nuestra vida. ¿Cómo puedo obedecer si no conozco cuál es la voluntad de Dios? Entonces Esdras lo primero que hizo fue inquirir. Lo segundo que hizo, dice la palabra de Dios, para cumplirla. No solamente es un conocimiento, no es un conocimiento inerte, que no provoca vida estéril. Es un conocimiento que lo motiva a obedecer. Cada cosa que podemos entender las Escrituras, por muy sencilla que sea, por muy pequeño el conocimiento que tengamos, poseemos una responsabilidad de vivir aquello que conocemos de la palabra de Dios. Entonces, Esdras ha inclinado su corazón, se ha motivado a inquirir la palabra de Dios, pero también a cumplirla, a obedecerla día a día, a buscar aquellos fallos que tenemos. Esto no quiere decir que Esdras estaba sin pecado. A veces esperamos que los líderes, los pastores, no tengan pecado, estén libres de pecado, nunca cometan ningún error, ni en su vida pasada, ni después de Cristo, y mucho menos en el tiempo de que están en su liderazgo. Desgraciadamente, también somos como los demás creyentes, luchando con nuestras propias pasiones, peleando por lograrnos agarrar de la santidad. Cada pastor debe estar luchando día a día por vivir las enseñanzas de Jesús, pero sin embargo pudiese caer en alguna falta. La palabra de Dios dice a través del apóstol Juan: lo que es escrito es para que no pequéis. La palabra de Dios está escrita para que no pequemos. Pero si alguno hubiese pecado, si se hubiese dado la posibilidad, si cada uno de nosotros en algún momento fallamos, no debemos caer en la trampa de Satanás, que nos acusa y nos dice: has fallado, tú ya no sirves para nada, eres un fracasado en la vida cristiana, mira cómo te conduces tú que conoces la palabra de Dios. No debemos caer en esa trampa. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. Pero el propósito es que no pequemos. Si caemos, abogado tenemos. Esdras conocía la palabra de Dios y se esforzaba en cumplirla, como cada líder, cada pastor debiese hacerlo. Y dice: y para enseñar en Israel, no solamente había preparado su corazón para estudiar la palabra de Dios, no solamente había preparado su corazón para vivir la palabra de Dios, sino que también había preparado su corazón para enseñar la palabra de Dios. Y es que, hermanos, si nosotros estudiamos la palabra con toda conciencia, con todo esfuerzo, esto nos llevará a descubrir muchos errores en nuestras vidas que deben ser transformados, y esto nos llevará a cada día a ir de obediencia en obediencia, de lucha en lucha. Pero si nosotros estamos con un corazón sincero estudiando y luchando por vivir la palabra de Dios, necesariamente tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Simple y sencillo. Mateo capítulo 28, hay una orden dada a la iglesia: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos una orden muy clara, y si usted tiene en su corazón el deseo de aprender, de obedecer, necesariamente ese gozo de descubrir lo que el Señor ha hecho por usted le llevará a compartir la palabra de Dios. Pero esto no solamente se aplica a los líderes,
cada creyente, cada uno de aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, debemos escudriñar las Escrituras. Así como aquel grupo en Berea, que buscaba para ver si era cierto aquellas cosas que el apóstol Pablo les enseñaba. Cada uno de nosotros tenemos una obligación, un compromiso con Dios de cumplir su santa palabra. Así que al oír la palabra por boca de otros, nosotros debemos escudriñar las Escrituras para ver si lo que se enseña es verdad. Y en estos tiempos en los que estamos, donde la información está a flor de piel, donde las redes sociales nos llenan de información, algunas positivas, otras negativas, debemos tener el cuidado de poder comparar con las Escrituras todas aquellas cosas que se suben y ver qué es cierto y qué no. Debemos cada uno ser responsable con aquellas cosas que republicamos para ver si lo que estamos compartiendo realmente es palabra de Dios. No vaya a ser que nos hagamos partícipes con aquellos que enseñan una falsa doctrina. Cada uno de nosotros, creyentes, aunque no sean pastores, debemos escudriñar las Escrituras. Con un motivo principal también, saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para mi vida no lo voy a encontrar en ningún otro lado, sino en la palabra de Dios. Y cuando yo busco entonces en la palabra de Dios y voy descubriendo cuál es su voluntad, tendré que hacer lo que Esdras hizo: acondicionar mi corazón para obedecer a Dios. Todo creyente debiera obedecer a Dios. Y cuando el creyente tiene un corazón sincero para escudriñar la palabra y para buscar cumplir la palabra, entonces también todo creyente en la iglesia tiene una responsabilidad: llevar la palabra de Dios a todo el mundo. A veces pensamos que ese es trabajo exclusivo para el pastor, exclusivo para el misionero, para el evangelista. Sin embargo, podemos ver en las Escrituras que la orden es dada a toda la iglesia. Cada uno de los creyentes tiene una responsabilidad con su Señor y Salvador de propagar aquel evangelio, aquellas buenas nuevas, compartir el mensaje que da vida a la humanidad. Es así, hermanos, que el día de hoy yo le invito a imitar a Esdras en esos tres propósitos que tenía en su corazón: escudriñar las Escrituras, vivir las Escrituras, predicar las Escrituras. Como consecuencia de esto, si nuestro corazón es sincero, la mano del Señor estará con nosotros. Si nuestro corazón es sincero. Si lo hacemos con una intención incorrecta, una segunda intención, nada puede estar oculto ante los ojos de Dios. Y el tarde o temprano dará a cada quien su justo pago. Pero si nuestro corazón es genuino de hacer la voluntad de Dios, bueno, cada uno recibirá su recompensa en su debido tiempo. Así que no nos cansemos de hacer el bien, y la poderosa y buena mano de Dios le acompaña en su vida, hermano. Dios le bendiga.